Muy buenas noches a las y los jóvenes presentes. Es para mí realmente una gran satisfacción dirigirme sobre todo a las nuevas generaciones que están formándose para entrar a la actividad política en un mundo y en un país que es parte de ese mundo extraordinariamente complejo. Y digo esto porque, sin temor a equivocarme, puedo afirmar que la humanidad está viviendo en este momento uno de los periodos más difíciles y peligrosos de su historia. Y no estoy exagerando. Precisamente una de las cosas que más me preocupa a mí es que no hay una conciencia clara sobre la gravedad del momento que está viviendo en este momento nuestro planeta. Algunas personas creen que lo que se está viviendo en otros lugares del mundo es una crisis más, una crisis pasajera, y esto en realidad es muy distinto. La situación que vive el mundo es una situación realmente peligrosa, como hace mucho tiempo, pienso yo, no se vivía una crisis que pudiera claramente derivar incluso en una posible tercera guerra mundial. Voy a proponerme entonces dar mis puntos de vista sobre este tema. No escondo que tengo una posición clara sobre esto, pero trataré de ser objetivo en mis planteamientos. Y cuando digo que tengo una posición clara es que en este momento yo creo que la situación es tan grave que las personas conscientes en todos los rincones del mundo, pienso yo, deben pronunciarse claramente. Y en este caso, obviamente, en defensa de la paz mundial y contra las políticas que pueden conducir a un agravamiento de la situación e incluso a una guerra mundial. De hecho, algunos especialistas y algunos analistas consideran que ya la tercera guerra mundial empezó. Y hay algunos teóricos chinos que han planteado la teoría de la guerra sin fin. Es decir, que realmente lo que hay son lapsos entre las guerras, pero que esos lapsos para lo que sirven es precisamente para planear las etapas subsiguientes de los conflictos, pero que realmente una paz real no ha habido y no ha existido nunca. No entro a esas eh, a analizar estos aspectos puramente filosóficos, pero sí quiero empezar a tocar algunos puntos que son, a mi juicio, muy importantes para entender lo que está sucediendo. Hace exactamente 100 años, en 1914, se inició la Primera Guerra Mundial. Y se dice la Primera Guerra Mundial porque fue ya una guerra que efectivamente abarcó diversos continentes, que se desarrolló en teatros operacionales diferentes unos de otros y que costó además una enorme cantidad de vidas. Esta fue, como se sabe, una guerra interimperialista en la cual las principales potencias se disputaban recursos naturales, vías de comunicación, territorios, en fin, posiciones geopolíticas y geoestratégicas. Y esa gran guerra tenía, desde luego, como trasfondo intereses económicos muy claros, y lo interesante del caso es que ahora, 100 años después, podemos afirmar que en cierta medida la historia se repite en espiral. Es decir, una vez más estamos frente a una rebatiña por recursos naturales, antes fundamentalmente por petróleo,
no solo petróleo, pero fundamentalmente, y hoy día por muchas cosas más. Ya no es solo el petróleo y los combustibles fósiles, sino que se trata también de los metales raros y se trata de cosas tan vitales como el agua. Es decir, que 100 años después, el mundo ve de nuevo una rebatiña en la cual los grandes poderes económicos y militares del mundo entran en acción para participar en este proceso de reacomodo geopolítico y geoestratégico. Y fíjense ustedes, que es interesante esto de la espiral. El marxismo plantea la evolución en espiral, una espiral en la cual las fases nuevas obviamente son mucho más complejas que las anteriores, pero repiten algunos rasgos. En este caso, ¿qué rasgos se repiten? La rebatiña, precisamente por posiciones geopolíticas, geoestratégicas. Detrás de esto están los grandes intereses económicos y, como decía Lenin, la política no es otra cosa que economía concentrada. Y la guerra, a su vez, y esto lo decía Clausewitz, pero también fue tomado por Lenin, la guerra es continuación de la política por otros medios. ¿Qué diferencia hay entre lo que sucedía hace 100 años y lo que sucede ahora? En esa época no había armas de exterminio masivo. Ahí fue precisamente cuando se estrenaron armas de exterminio masivo como las armas químicas, pero no existían armas como las atómicas que ponen en peligro prácticamente la existencia de la vida o de la mayor parte de las formas de vida en todo el planeta. Es decir, que la situación actual es mucho más peligrosa, más compleja y más difícil que la de hace 100 años. Y si hace 100 años se dio esa rebatiña, esa disputa por un reacomodo geopolítico y geoestratégico, no existían todavía en el mundo las capacidades destructivas que existen ahora. Eso marca ya una diferencia cualitativa entre lo que sucedía hace 100 años y lo que sucede hoy día. Actualmente la capacidad de exterminio que existe, algunos hablaban antes de si las armas atómicas en poder de las potencias daban para 17, 18 o no sé cuántas veces la destrucción de la Tierra, y lo ridículo del asunto es que bastaría con que la pudieran destruir una vez para que la cosa sea extraordinariamente trágica. Pero bien, vamos a ir tratando de entender qué está sucediendo. Después de la Primera Guerra Mundial, que terminó con el Tratado de Versalles y con la derrota de Alemania, y además lo que los alemanes consideraban con la humillación de Alemania de parte de Occidente, bueno, luego el mismo Occidente que había derrotado a Alemania y que había disputando con ella, se dedicó a rearmar a Alemania. Toda la cuenca del Ruhr fue de nuevo financiada por los grandes banqueros de Occidente y el objetivo era parar a Alemania. ¿Por qué razón? Porque en Rusia, y como consecuencia en muchos aspectos, no solo de la guerra, pero también de la guerra, como consecuencia de esa guerra, surgió el primer Estado obrero en el mundo que se propuso construir una sociedad distinta. No vamos a entrar ahora a analizar los errores y aciertos del sistema que se instaló. Lo que nos interesa señalar es que fue tal el descalabro que produjo el triunfo de la Revolución Rusa, que muy poco tiempo después ya los grandes poderes capitalistas, imperialistas del mundo, se propusieron ahogar ese proceso. Cuando la Revolución Rusa triunfa en el 17, Rusia es invadida de inmediato por las 14 principales repúblicas
países de esa época. Simultáneamente, también Rusia seguía desarrollando la guerra con Alemania y el Estado bolchevique, en medio de esa complejidad de situación, empezó a intentar la construcción de un sistema político-económico cualitativamente nuevo, que debía sustituir al capitalismo. Esto, desde luego, que causó una gran conmoción en el mundo. Y entonces ya algunos políticos, sobre todo de Inglaterra, pero no solo de Inglaterra, empezaron a rearmar y a financiar el crecimiento militar y económico alemán, pensando siempre en lanzar a Alemania contra el Estado bolchevique que estaban haciendo, poner a Alemania y a Rusia a pelear entre ellas, desgastarse y luego ellos aprovecharse de la situación. Algo parecido a lo que terminaron haciendo los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, cuando prácticamente su país fue la única potencia que quedó intacta sin que se le destruyera absolutamente nada, con su industria en plena producción, y eso les permitió convertirse en la primera potencia capitalista del mundo y hegemonizar la conducción política de precisamente las fuerzas capitalistas de Occidente. Pero ese esfuerzo por rearmar a Alemania y lanzarlo contra Rusia presenta algunos elementos interesantes. Yo no me voy a detener en eso ahora. Quiero decir simplemente que en el año 39 se firma, el 38 se firma el pacto Ribbentrop-Molotov. Ribbentrop, ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, y Molotov, también ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, en la cual se logró un acuerdo de paz. ¿Por qué lo hizo Stalin? Porque él tenía claro que el plan era lanzar a Alemania contra Rusia y que creía que este acuerdo les iba a permitir evitar que Alemania se lanzara contra la URSS y que más bien tuviera que hacerlo si es que estaba dispuesto a ir a una guerra con los países de Occidente. Este pacto, que fue muy criticado en su momento, le permitió entonces en ese momento a Rusia, o a la Unión Soviética entonces, disculpen, recuperar los terrenos que había perdido después de la Primera Guerra Mundial, cuando tuvo que firmar el pacto de Brest-Litovsk, mediante el cual Alemania y Rusia llegaban a la paz, pero en el cual Rusia perdía una gran cantidad de territorios en Occidente, concretamente en Ucrania. Perdió territorios también con Polonia, que libró una guerra en esos días contra Rusia, y en el 38 Rusia recuperó esos terrenos y además avanzó a los países bálticos. Y entonces Stalin, posteriormente a eso, pensó que efectivamente Hitler no se iba a lanzar contra la Unión Soviética y se equivocó. Ahora, primero inició la guerra, obviamente atacando a Polonia, ocupando los Sudetes en Checoslovaquia, después ocupando Checoslovaquia completa, y bueno, la historia que es conocida. Y Alemania entonces inicia la operación contra Francia. Francia cae, viene el cerco de Dunkerque, y ahí prácticamente terminan las operaciones terrestres en ese momento para los ingleses y los franceses. Alemania inicia una guerra aérea contra Londres, y en el año 41 se lanza con la operación Barbarroja, que consistía en apoderarse de Rusia durante la primavera del año 41. Como ustedes saben, Alemania fue derrotada por una coalición de países, pero indudablemente el peso central y el papel esencial lo jugó la Unión Soviética, al costo de 26 millones de muertos.
Es la razón por la cual es el Ejército Rojo el que termina liberando prácticamente toda Europa del Este, que era la parte fundamental donde se libraba la guerra, y tomando Berlín el 9 de mayo del 45. Terminó la Segunda Guerra Mundial y de inmediato se inició la Guerra Fría. En mi criterio, la primera gran señal de Guerra Fría fue el lanzamiento de las bombas atómicas de los Estados Unidos en Hiroshima y Nagasaki. ¿Por qué razón? Bueno, porque Japón, desde el punto de vista militar, estaba derrotado. Ya no tenía capacidad de hacerle frente a las potencias, sobre todo porque Rusia, la Unión Soviética, una vez concluida la guerra con Alemania, trasladó la mayoría de sus fuerzas militares al Extremo Oriente e inició operaciones en Manchuria y estaba lista pues también para atacar a Japón. Japón no tenía ya posibilidad de sostenerse y sin embargo los Estados Unidos lanzaron 2 bombas atómicas que perseguían no solo la capitulación de Japón, era decirle a la Unión Soviética, miren, tenemos el arma nuclear, vean la capacidad destructiva que tiene y si ustedes pretenden aventuras militares en Europa o en otros lugares, pues nosotros tenemos ya el arma atómica. Esto obviamente llevó a una carrera por el arma atómica, llevó a Rusia a una carrera y en el año 49 detonó su primera bomba atómica. Pero fíjense ustedes qué interesante, en el año 48 se crea la CIA, la Organización de Servicios Estratégicos de los Estados Unidos, que era el servicio de inteligencia, se convierte en la CIA. Y esto tenía ya un propósito claro. Se acaban de dar a conocer documentos que se desclasificaron del año 48 y ya en los documentos del año 48 se esbozaba un plan completo para la destrucción de la Unión Soviética. Y este plan contemplaba la división de la Unión Soviética en 40 partes y contemplaba también, sobre todo, la destrucción del sentido de nacionalismo y patriotismo del pueblo ruso, tratar de romperle su moral, todo eso está planteado en el documento, para abrir las puertas a la caída de la URSS. Y la URSS cayó, efectivamente, todos sabemos cómo y de qué forma, y Gorbachev condujo a la Unión Soviética a un desmembramiento que de ninguna manera era necesario, aún en medio de un proceso de cambios políticos. Ese desmembramiento ya era parte de una política que sigue viéndose vigente en este momento y vamos a ir tocando este tema conforme desarrollemos esta conversación. Es decir, que ya con el inicio de la Guerra Fría, el mundo se transformó radicalmente. Es necesario decir, por otro lado, que después de la Segunda Guerra Mundial se reactivó la lucha del movimiento de liberación nacional, sobre todo en África y Asia, donde habían todavía estados coloniales, algunos bajo el dominio de Portugal, o el dominio francés en el norte de África, la guerra de Argelia, la guerra de Indochina, donde los franceses salen derrotados en Dien Bien Phu en el año 56 y en lugar de los franceses en retirada es ocupada por los Estados Unidos, que ya tenían muy claro el plan de dominar todo el mundo. Y lo afirmo así, dominar todo el mundo. Europa estaba a sus pies, era la potencia que tenía la capacidad entonces de desarrollar el Plan Marshall y someter a los países europeos bajo su control y su dominio político y económico, situación que se ha mantenido hasta el presente. Se crea la OTAN como una organización militar al servicio precisamente de esa política. Veamos entonces qué sucede.
Efectivamente, el movimiento contra el colonialismo tiene éxito, se cae el movimiento colonial en muchos lugares, en África hay transformaciones importantes, pero que no se consolidan realmente en cambios decisivos en la organización política y social de esos pueblos, que aún hoy día siguen en condiciones muy complejas y en condiciones de neocolonialismo. Pero también hay otros hechos muy importantes. Uno de ellos es la Revolución China, que permite que el enorme, gigantesco Estado chino tome un rumbo distinto y en medio de muchas vicisitudes termine convirtiéndose hoy día en la primera potencia económica del mundo. Es decir, hubo una reconfiguración posterior a la Segunda Guerra Mundial importante y ahora, 60 años después de la Primera Guerra Mundial, de nuevo estamos viendo una reconfiguración del mundo que empezó con la caída de la URSS, la caída del muro de Berlín. Hechos importantes hay que señalar el triunfo de la Revolución Cubana en el año 59. ¿Por qué? Porque hasta ese momento la doctrina militar de los Estados Unidos se basaba en la reacción, en la represalia total. Es decir, Estados Unidos, su doctrina militar, lo que contemplaba como principal objetivo era la capacidad de los Estados Unidos de librar una guerra atómica total contra la Unión Soviética y sus nuevos aliados de Europa del Este y del Asia. Y esta doctrina de represalia total no contemplaba, como sucedió después, las guerras de liberación nacional o la lucha contra los pueblos que querían independizarse o querían liberarse o tomar un rumbo autónomo y soberano. La Revolución Cubana es un golpe muy fuerte, porque ellos se dan cuenta de que esa doctrina de la represalia total no les resolvía los problemas en el Nuevo Mundo. Y entonces los Estados Unidos revisan a fondo la doctrina militar y ya en la época de Kennedy, cuando McNamara era secretario de Defensa, adoptan la doctrina de la reacción flexible. Esta doctrina contemplaba que los Estados Unidos se prepararan para librar tanto guerras atómicas totales como guerras locales contra las fuerzas de liberación nacional en cualquier lugar del mundo. Es así como se modifica toda la doctrina de los Estados Unidos e inician ellos todo lo que ahora se conoce como política de contrainsurgencia y política de seguridad nacional. Y fíjense ustedes que ahora incluso ya modificaron el concepto, nadie habla de contrainsurgencia, ahora se habla de contraterrorismo, que es un término que corresponde a esta época y lo vamos a analizar más adelante. ¿Por qué señalo lo de Cuba? Porque efectivamente esto hace que los Estados Unidos ya se especialicen no solo en guerras totales, sino que se capaciten también y creen las condiciones para guerras locales y sobre todo para las luchas contra los movimientos de liberación nacional. Eso conduce en América Latina concretamente a la instalación de dictaduras prácticamente en todo el continente. Costa Rica es una de las excepciones que logró evitar caer en ese mundo de barbarie. Todos recordamos las escuelas de tortura, el golpe de Estado en Brasil, cuando votaron a Yao Goulart, posteriormente el golpe de Estado en Chile contra Salvador Allende, las dictaduras en Argentina, en Uruguay, etc. Y los desaparecidos, el exterminio, la Operación Cóndor, todo esto que es bien conocido. Se trataba de impedir que se repitiera lo de Cuba. Y ellos entonces desarrollaron interesantes formas de lucha. Recuerdo que la Alianza para el Progreso que lanzó el presidente Kennedy era precisamente un recurso
interesante, porque ya no se trataba solo ni de represión ni de medidas militares. La Alianza para el Progreso contemplaba incluso reformas agrarias. Ellos consideraban que había que eliminar algunas de las causas que llevaban a los pueblos a la insurgencia. Y por esa razón, entonces, desarrollan reformas agrarias. Y surge también la doctrina del frente interno. ¿Qué es esto? Que los ejércitos de los países de América Latina no debían prepararse ya para luchar contra enemigos externos. En el fondo lo que ellos sugerían es que de esos enemigos externos se encargaban los Estados Unidos, sino de preparar sus ejércitos para librar guerras contra sus propios pueblos. Entonces ya el ejército no era simplemente para defender la soberanía del país, sino para intervenir en los asuntos internos de todos estos países, junto a la policía y los órganos de seguridad. Toda esta doctrina es la que se ha llamado la doctrina de seguridad nacional, que ha seguido evolucionando, obviamente, hacia formas nuevas. Ahora de lo que se habla es guerra contra el terrorismo, ya no se habla de, contra la subversión comunista y como se decía en la Guerra Fría hasta la caída del muro de Berlín. Y entonces todo lo que huela a oposición a la política imperialista, entonces se enmarca dentro de lo que es la lucha contra el terrorismo. Bien, no vamos a entrar en una serie de detalles importantes para ir a lo concreto, que es la época actual, pero sí es necesario decir que uno de los elementos que llevó a la caída de la URSS fue precisamente que tuvo que estar siempre metida en una carrera militar armamentística muy grave, contemplada ya desde el año 48 en ese documento que les he mencionado, que impedía que muchos recursos se pudieran dedicar al desarrollo y obligaba a la URSS a invertirlos en armas. Igualmente, cada país que se liberaba se convertía en un costo enorme, altísimo, que tenía que soportar el país, la Unión Soviética y sobre todo el pueblo. Vemos así como la URSS tuvo que llevar sobre sus espaldas la ayuda a un montón de países. Y esto no lo exagero, nadie puede probar, por ejemplo, que Rusia o la Unión Soviética en ese momento se hubiera dedicado a la explotación de los recursos naturales o de fábricas o de empresas de los países a los cuales ayudó. Sin embargo, esta carrera armamentista con Reagan llega al punto más alto, con el tema de la guerra de las galaxias. La Unión Soviética se ve metida de nuevo en esa batalla y como consecuencia de esos factores y además de situaciones políticas muy serias, internas también, y de graves errores cometidos al principio y posteriormente por la revolución, entre los cuales creo que es importante mencionar largos periodos de conculcación de la libertad, en gran medida forzado por esta situación de enfrentamiento que había con el mundo capitalista encabezado por los Estados Unidos y con la OTAN como aliado fundamental en Europa. Al caer la URSS, y es a lo que quiero referirme ahora, los Estados Unidos sobre todo ven la gran oportunidad entonces de avanzar hacia lo que ellos venían aspirando, y bien, aspiran a eso desde la doctrina Monroe y desde el destino manifiesto, que le da cierta exclusividad a los Estados Unidos para creérselos destinados por designio de Dios divino a gobernar el mundo y a dirigir a los demás pueblos de la tierra inferiores a ellos. Entonces, ellos tienen la percepción de que es el momento adecuado. Además, el territorio de la URSS, el territorio actual de Rusia, es tan extenso y tan rico que es obviamente apetecido por todas las potencias capitalistas. El plan original de ellos era dividir a Rusia también, tomando en cuenta la diversidad de pueblos
y viejos conflictos históricos, étnicos y de distinto tipo, que permanecían, si bien no tenían fuerza durante el poder soviético, existían siempre conflictos y problemas entre algunas nacionalidades. Y esto se demuestra, por ejemplo, con el movimiento de toda la población de chechenos desde Chechenia hacia Siberia durante la Segunda Guerra Mundial, para que no se aliaran los chechenos con los nazis, o el movimiento de los tártaros de Crimea. Posterior a la Segunda Guerra Mundial regresaron a sus tierras, pero fíjense cómo Chechenia entonces se convirtió en uno de los países donde ya el islamismo wahabita, auspiciado por Arabia Saudita, aliado principal de los Estados Unidos en la región, empezó obviamente a ayudar todo el movimiento que se intentó hacer en Chechenia, que costó 2 guerras completas, y además una situación compleja en el Cáucaso. Es una región de una enorme cantidad de culturas y etnias, donde trataron de poner a pelear por razones religiosas y de otro orden a los diferentes pueblos, todo con el propósito de separarlos de Rusia y crear las condiciones, obviamente, para la destrucción completa del Estado ruso. Entonces, al caer la Unión Soviética, los Estados Unidos perciben que es el momento de un mundo unipolar. Y es necesario decir que con la caída de la URSS, todo el ejército y toda la industria militar de la Unión Soviética sufrió la peor crisis de su historia. Es decir, eran fábricas cerradas, eran los científicos y los especialistas buscando trabajo en el extranjero, y obviamente no faltaban países que los acogieran. Científicos de primera línea, especializados en la producción de tecnología y armas muy avanzadas. Eso le permite a algunos países aprovecharse de ellos y dar importantes saltos en su desarrollo científico y sobre todo en el campo del armamento. Pero lo que quiero señalar es que entonces esta lucha toma un carácter nuevo. Es muy interesante conocer cómo después de la caída de la Unión Soviética, la cosa llegó a un punto tal donde incluso los programas de estudio de los escolares rusos eran hechos en los Estados Unidos, con tergiversaciones históricas que en Occidente son corrientes, pero que para el pueblo ruso era inadmisible, donde se presentaban ellos como los verdaderos artífices de la victoria contra el fascismo y contra Hitler, y poniendo en segundo lugar el esfuerzo que había realizado la Unión Soviética en la derrota de Hitler, que fue el fundamental. Es decir, que hasta los textos de historia los habían cambiado. Parte del plan era sumir a Rusia en la drogadicción, la borrachera y el relajamiento moral. Así estaba planteado en los documentos del 48, para romperles el sentido de nacionalidad y el espíritu, y crear las condiciones posteriores para la caída ya no solo de la URSS, sino también de Rusia, a la cual querían dejar reducida nada más a una pequeña parte en Europa, y obviamente perdiendo todos los demás territorios. Y este plan lo empezaron a desarrollar, avanzó muchísimo con Yeltsin, etc. Durante este periodo, quiero señalar que se produce la guerra del Golfo. Esta guerra del Golfo inaugura una nueva etapa desde el punto de vista militar. Surgen lo que se conoce ahora como guerras asimétricas, es decir, guerras que libra una potencia todopoderosa contra estados que, aunque poderosos, obviamente serán siempre potencias de segundo orden, sin ninguna posibilidad de obtener triunfos militares en guerras abiertas y convencionales contra enemigos tan poderosos como los Estados Unidos y sus aliados de la OTAN. Entonces, esta guerra
inicia una nueva etapa. Los Estados Unidos perciben claramente que ellos son ya el único poder que controla, porque los únicos que podían hacerle contrapeso, que era la Unión Soviética, tenían su ejército en las latas. Para dar un ejemplo, la defensa antiaérea de la Unión Soviética, que cubría los 23 millones de kilómetros que tenía, en los años posteriores, después de la caída, no podía defender ni siquiera completo Moscú. En este momento leía yo a algunos analistas que la capacidad en este momento les llega hasta los Urales, pero la capacidad de cubrir y proteger completo el territorio todavía no lo han reconstruido. Es decir, los submarinos varados, los pilotos no tenían combustible para volar los aviones, no podían entrenarse, las fábricas cerradas, los especialistas emigrando, una situación caótica, muy crítica. Y esto obviamente estimula esa política muy agresiva que se inicia sobre todo con Bush padre. Esto viene desde Reagan, pero con Bush padre, y luego ya de una forma definitiva con la llegada de Bush hijo. Esta llegada de Bush hijo además coincide con un fenómeno interesante, que es la destrucción de las Torres Gemelas. Y yo aquí no entro ni a afirmar ni a analizar si sabían o no sabían que se iba a producir este acto terrorista, o si lo facilitaron o no lo facilitaron. Me atengo a una cosa nada más. Fue el pretexto y les cayó como anillo al dedo para iniciar una nueva época, donde el enfoque era la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, fundamentalmente para justificar la presencia de tropas norteamericanas en muchos países. ¿Por qué razón? Porque si ya no existía la amenaza del comunismo, entonces, ¿qué pretexto tenían para mantener tropas en un montón de países? Bueno, la lucha contra el terrorismo, la lucha internacional contra el terrorismo y la lucha contra el narcotráfico, que normalmente se asociaba. Y esta situación se inició precisamente con la destrucción de las Torres Gemelas. La invasión a Afganistán, cosa curiosa, en Afganistán con los talibanes, con los cuales simpatía, pero con los talibanes se había reducido la producción de opio en Afganistán a un 3%. Y con la llegada de la OTAN, encabezada por los Estados Unidos, a Afganistán, hoy día Afganistán produce el 93% de todo el opio del mundo. Salta, por sentido común, la pregunta, bueno, ¿y cómo con la OTAN y con el poder más grande militar del mundo ahí, Afganistán se convierte en el principal productor de opio y de heroína y a ojos vistas de todas las tropas ahí presentes? Bueno, no hay que ser muy sagaz para entender que si ellos no estuvieran interesados en que ese opio se produzca, pues no existiría en Afganistán ese opio. Pero bueno, a lo que quiero referirme más concretamente en este momento es que se inaugura una nueva etapa. Esta nueva etapa se inicia con la lucha contra el terrorismo a nivel mundial, a nivel internacional. Bush además dice: el que no está conmigo está contra mí. Y voy a lo esencial. Además de un poder militar hegemónico, un solo poder, pretendían ellos, se empezó a instalar a marcha forzada en todo el mundo el modelo neoliberal, el modelo económico neoliberal. Y ahí nosotros ya ahora tenemos los resultados concretos de ese modelo. Sin embargo, cuando esto se empezó, algunas personas, incluso de buena fe, planteaban que sí, que el modelo neoliberal era
el necesario para sacar a la humanidad de sus desgracias. Y fíjense ustedes cómo lo han sacado, que Europa está atravesando una de sus peores crisis. España es un país con 25% de desocupados y con un sector de la población viviendo prácticamente en la miseria, emigrando los españoles a América de nuevo y a otros lugares. Esto es un resultado del modelo neoliberal, o de qué, si no. Bien, en todo caso, eso es una realidad. Pero en nuestro país también hemos podido ver cómo el modelo neoliberal pues ha aumentado la injusticia, no hemos resuelto el problema de la miseria y menos el de la miseria extrema, que ha seguido creciendo, y además ahora de ser uno de los países más justos en la repartición, nos hemos convertido, creo que en el segundo país más injusto del continente, y nuestro continente es el más injusto del mundo en cuanto a la repartición de la riqueza. Y esto obviamente ya es una muestra concreta de lo que produce el modelo neoliberal. Para no mencionar además la gran crisis norteamericana del 2008. Bueno, entonces esta percepción de un mundo unipolar, con los Estados Unidos al mando absoluto de la situación, dictando qué se hace y qué no se hace, tuvo su final. Y esto es importante observarlo. Después de la guerra del Golfo vino la invasión a Afganistán, luego vino la invasión de nuevo a Irak, para la cual se inventaron pretextos inexistentes. Tony Blair, que ustedes han visto que Inglaterra se ha convertido algo así como un apéndice de los Estados Unidos, prácticamente sin disimulo, y es Tony Blair precisamente quien presenta en la ONU pruebas falsas, invaden Irak, y no entro a analizar a Saddam Hussein, tipo que por lo demás repugnante, sostenido y creado también por el gobierno norteamericano, sobre todo cuando lo necesitaban para lanzarlo contra Irak, la guerra Irán-Irak. Saddam Hussein contó con todo el apoyo de los Estados Unidos para atacar a Irán. Esa guerra que costó una cantidad enorme de muertos no condujo absolutamente a nada más que a la destrucción. Y luego le pasaron la cuenta a Saddam Hussein. Pero a lo que me refiero es que se produce esa guerra concretamente y entonces los Estados Unidos tienen ya presencia militar en Afganistán y en Irak. Luego anuncian la retirada de Irak y por lo visto van a tener que regresar. Pero lo esencial aquí es cómo a partir de la caída de la URSS se inicia una nueva etapa de construcción del modelo neoliberal en todo el mundo impuesto, es el intento que han hecho, y una situación político-militar, es decir, geopolítica, geoestratégica, de dominio y control por parte de los Estados Unidos. Cuando Putin llega al poder en Rusia, obviamente inicia un proceso de recomposición del país, un país que fue simplemente saqueado y repartido miserablemente entre oligarcas tan canallas los rusos como los oligarcas que tiene Ucrania actualmente, y ahí siguen en Rusia actualmente. Pero Putin trata de ir resolviendo poco a poco los problemas muy serios que tenía Rusia planteados. En primer lugar, se enfoca en rehacer el ejército, recomponer la industria militar, porque él tenía muy claro que venía un segundo round en el cual, si Rusia no estaba preparada, pues simplemente iba a ser desarmada, absorbida y repartida.
y él empezó a trabajar eso. Esa es la razón por la cual de pronto Putin se convierte en el nuevo demonio del mundo, y figura que tratan ahora de acentuar muchísimo más, como el hombre déspota, el hombre de la KGB, el tipo duro, toda esta imagen guerrerista, enemigo de la paz, interventor, lo que ustedes quieran, todos los epítetos se le endilgan ahora, destructor de aviones civiles, de todo. Y entonces logra poco a poco levantar la industria militar y el ejército, y mejorar cualitativamente algunos de sus aspectos. Sobre todo, Putin se concentra en lo que es el restablecimiento de la capacidad estratégica de Rusia. Cuando hablo de la capacidad estratégica me estoy refiriendo a la capacidad coheteril nuclear. Rusia considera que su tríada nuclear está integrada por los bombarderos estratégicos, portacohetes con armas nucleares, los cohetes terrestres móviles, en rampas móviles y en silos, y luego la tercera punta, que serían la flota fundamentalmente submarina, con submarinos nucleares capaces de transportar armas nucleares también. Esta tríada Putin la logra poco a poco restablecer, con lo cual logra de nuevo una paridad estratégica con los Estados Unidos. ¿A qué me refiero con paridad estratégica? Si comparamos ambos ejércitos, el ejército de los Estados Unidos tiene todavía superioridad en un montón de campos. Es decir, es más numeroso, tiene una fuerza aérea más numerosa, tiene superioridad todavía en una serie de renglones del ámbito militar. Pero en lo esencial, que son las armas estratégicas, Rusia logra la paridad. Y además se adelanta en algunos campos. Se plantea que en armas nucleares tácticas Rusia tiene armas superiores a los Estados Unidos desde el punto de vista cualitativo y también cuantitativo. Y también actualmente se ha puesto al día con los submarinos, tiene submarinos en este momento que no tienen rivales, recién votados, y con esto pues se establece de nuevo un equilibrio en el plano estratégico, aun cuando, por ejemplo, los tanques rusos, aunque tienen tanques T-90, el ejército sigue equipados con tanques T-72 actualizados. Actualizados quiere decir que ya sus municiones pasan cualquier blindaje de los tanques occidentales, pero que no es un T-90. Es decir, y Rusia le ha vendido más tanques de primera línea a la India y a la propia China que los que tienen en su ejército. Pero en el plano estratégico, repito, se ha logrado de nuevo un equilibrio, que es un equilibrio de terror, pero es un equilibrio. Entonces, ¿qué sucede? Dentro de los planes que existían en la agresión a Rusia, los Estados Unidos, que han venido operando en las ex repúblicas soviéticas, me refiero las repúblicas del Asia Central y las repúblicas del Cáucaso. Ellos empezaron a actuar, estimularon la guerra chechenia con ayuda de los wahabitas y de Arabia Saudita, etc. Y en Georgia lograron apoderarse prácticamente del poder a través de Saakashvili, el gobernante. Modernizaron el ejército de Georgia, lo transformaron, lo armaron hasta los dientes y prepararon una ofensiva
contra Osetia del Norte y contra Abjasia, que eran dos zonas de Georgia que no se sometían al control georgiano precisamente por las leyes discriminatorias a la población osetia y abjasia, que eran nacionalidades tan distintas de Rusia como lo es la nacionalidad georgiana. Los osetios son distintos a los georgianos, hablan otra lengua, y los abjasios también. Pueblos todos diferentes. Y entonces lanzan un ataque contra Osetia del Sur, y este ataque es uno de los ataques más criminales que se conoce. En primer lugar, fue por sorpresa. Lo hicieron durante las Olimpiadas del 2008, porque calculaban que Rusia no iba a reaccionar. En primer lugar, porque antes no había reaccionado, y en segundo lugar, porque se estaban desarrollando las Olimpiadas y era un mal momento como para lanzarse a una guerra. Así lo interpretaron posiblemente. Por algo escogieron las Olimpiadas como momento para lanzar esa ofensiva. ¿Por qué digo que fue una operación especialmente criminal? Porque ahí ni siquiera la ciudad tuvo tiempo de prepararse y fue bombardeada con artillería reactiva, que es un recurso tremendo en las ciudades. Ahora lo han vuelto a usar los ucranianos contra las ciudades de Donetsk, Lugansk y otras. Entonces lanzaron esa ofensiva y se llevaron la gran sorpresa de que el ejército 58 de Rusia entró en combate y liquidó en 5 días la guerra. Fue la guerra de los 5 días. Llevaron luego barcos al Mar Negro para alardear de que no estaban dejando sola a Georgia, pero en definitiva Georgia fue derrotada. Y entonces quedó claro ante el mundo de que de nuevo Rusia era un protagonista serio en la escena mundial. Ya no era el país que permanecía al margen de las cosas, en ese estado prácticamente de inanición y medio cadavérico que asumió después de la caída de la URSS. Es decir, que mostraba una capacidad militar real y además también una visión y una línea política para defender su territorio. Y lo repito, defender su territorio. Acordémonos cómo luego los Estados Unidos incluso pusieron bases en algunas de las exrepúblicas soviéticas como Tayikistán, es decir, se inició una disputa por los territorios de las exrepúblicas. En este caso ya estaban independientes, Rusia no podía anexarlas, ni era su interés, pero sí impedir que se convirtieran en bases para una agresión posterior a Rusia. Es decir, era un cerco que Rusia lo vio venir claro y empezó a actuar en contra de él. Así fue derrotada esa operación en Georgia y algunos de los intentos por meterse en las otras repúblicas con bases militares, etc. Esta derrota en Georgia, para mí, en mi criterio, marca el fin de este periodo que va de la caída del muro de Berlín a la operación de Georgia, donde los Estados Unidos se sintieron dueños del mundo prácticamente y con la posibilidad de hacer lo que les diera la gana, con o sin mandato de la ONU, como fue la guerra de Irak, que fue un absoluto engaño. Bien, después de la guerra de Georgia, entonces se inicia las famosas primaveras que los Estados Unidos han venido promoviendo en distintos lugares del mundo para lograr sus intereses políticos. Y debo decir que el primer gran ensayo de división de un país fue el que se realizó en Yugoslavia. Yugoslavia, con todos los países que tuviera, era un país próspero, un país avanzado y un país unificado a pesar de las tremendas divisiones históricas que tenía Yugoslavia. La guerra de los Balcanes fue una guerra terrible,
precisamente promovida y estimulada por las potencias occidentales, y después Serbia concretamente fue objeto de una campaña de bombardeos tremendos de parte de la OTAN. Kosovo fue arrebatado a Serbia, esto lo sabemos, y ahora lo que era un Estado unido pues se convirtió en un conjunto de estados con gobiernos propios y con una situación muy diferente. Es decir, que la parte sur de Europa se liberaba de lo que ellos consideraban una amenaza potencial, que era una Yugoslavia socialista o con visos, digamos, progresistas. Así lo liquidaron. Esa escuela de Yugoslavia la asimilaron bien y trataron de una manera sistemática de empezar a usarla en otros lugares. Así asistimos a las tales revoluciones, la revolución naranja que se dio primero en Ucrania, después la situación en Túnez y todos los cambios en el mundo árabe, hasta Egipto, y luego la guerra en Libia. Y en el caso de la guerra en Libia es donde ya observamos fenómenos nuevos que es necesario señalar. Cuando Rusia se metió en la guerra de Afganistán, los Estados Unidos convirtieron a Bin Laden en un instrumento, sobre todo de la CIA, para la organización de la resistencia talibán contra Rusia. Se crearon en Pakistán las famosas madrasas, las escuelas, y se empezó a crear las organizaciones, concretamente Al-Qaeda y la lucha contra Rusia. Entonces, estos grupos terroristas se llamaban luchadores de o por la libertad. ¿Qué sucede? Salen los rusos de Afganistán y entonces estos luchadores por la libertad son convertidos en terroristas. ¿Por qué? Porque se inicia una oposición de Bin Laden y de Al-Qaeda y el movimiento islámico fanático o wahabita, fundamentalmente, patrocinado por Arabia Saudita y otros estados feudales de la zona, por sacar la presencia de los Estados Unidos y de países occidentales de los países islámicos. Y aquí lo que me interesa señalar es cómo ellos crean una organización de luchadores por la libertad que se transforma después en una organización terrorista, y esa organización terrorista es la justificación para acciones de todo tipo en todo el mundo. Y entonces Al-Qaeda y Bin Laden son el enemigo número uno de la humanidad. Esto lo digo porque es lo que permite entender lo que está sucediendo ahora con el ejército islámico. En la guerra de Libia ya esto llegó al colmo, porque era conocido y sabido que contra Gaddafi, que ya se había arreglado además con Occidente, hay fotos de abrazos con Berlusconi, con todos los políticos de Occidente, pero le estaban pasando la cuenta por otros intereses alrededor de Libia, sobre todo un mar que tiene debajo de 64.000 kilómetros cuadrados de agua y un oleoducto como para darle y permitir el desarrollo de África, porque son un acueducto maravilloso, y el petróleo además y la posición de Libia. Pero ya ahí los grupos claramente de terrorismo islámico fueron armados, entrenados, asesorados por las potencias occidentales. Posteriormente se hizo un corredor aéreo de exclusión y entonces la Fuerza Aérea de los Estados Unidos era la Fuerza Aérea de todas estas organizaciones terroristas para derrotar a Gaddafi. Resultado, se cayó el gobierno de Gaddafi y todos los arsenales de Gaddafi quedaron en manos de los diversos grupos terroristas, lo cual lo obligó precisamente a Francia a intervenir hace poco en Malí, obviamente para proteger los grandes intereses económicos que hay en Malí, que es gran productor
de uranio, es decir, un país con grandes cantidades de uranio y también de petróleo y otras riquezas. Pero esa es la razón. Todos los terroristas de la zona se armaron de los arsenales de Gaddafi. Inician luego la guerra contra Siria, pero ya aquí de nuevo interviene un factor nuevo. Cuando estaba todo listo para que se cayera el presidente Bashar al-Assad, Rusia interviene y dice que Siria es su aliado y que si hay una intervención contra Siria, pues Rusia va a intervenir. Más concretamente, en las noticias fue clarísimo. Hay un momento en que Rusia anuncia que la defensa antiaérea entre Damasco y Jordania, que la defensa antiaérea es ya manejada por fuerzas rusas y que la violación de esa línea de defensa antiaérea pues iba a ser entrar en combate con fuerzas rusas. Eso es lo que se conoce. También vi cables que insinuaban de que Arabia Saudita también podía verse envuelta en la guerra y el veto en las Naciones Unidas a la posible intervención contra Siria. Pero vean ustedes cómo en Siria se repite lo de Libia. Es decir, se crean una serie de organizaciones, algunas supuestamente no terroristas y más democráticas que otras, pero en el fondo iguales todas, como Al-Nusra y otras organizaciones, se crean ¿para qué? Para votar al presidente Assad. ¿Y quién podía ignorar que el ejército islámico y de Irak y de Levante, que participaba ahí, era una organización con ligámenes estrechísimos con Al-Qaeda? ¿Quién lo ignoraba? No lo ignoraba nadie. Un militar norteamericano afirmó que qué lamentable que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos fuera la Fuerza Aérea de los terroristas, porque en el fondo eso es lo que sucedió antes en Libia, con el apoyo masivo de Francia y Estados Unidos y Inglaterra a los rebeldes que luchaban contra Gaddafi. En Siria no camina entonces esa política. Esto produce, claro, ya sí, un enfrentamiento muy serio entre Rusia y los Estados Unidos. Putin además sale a la escena política mundial y libra una batalla muy importante que le da un gran prestigio, porque lo que pudo haberse convertido en una conflagración muy seria en Siria, se evitó gracias a una posición inteligente. Y quiero decir lo siguiente sobre las armas químicas en Siria. Y es que estas armas, a mí nunca me cupo la menor duda de que realmente eran una maniobra que justificara la intervención, y la razón es muy sencilla. Obama pone una línea roja. ¿Cuál es esa línea roja? Que se usen armas químicas. Pues es lógico, era decirles, miren, úsenlas, porque ya la línea roja está puesta. Y lo que se sabe es que esas armas químicas fueron producidas precisamente por esta organización en Irak, el Ejército Islámico. Eso fue denunciado en su momento. ¿Por qué era absurdo que Siria usara armas químicas? Porque los muertos que aparecieron por el uso de armas químicas eran fundamentalmente civiles, no militares. Y habiendo puesto Obama la línea roja, ¿qué interés iba a tener Siria en servirles en bandeja el pretexto de que la atacaran por cruzar la línea roja? Es lógico que los que tenían interés en usar las armas químicas para que todo el mundo viera que la línea roja se había atravesado eran precisamente, pues en este caso, los Estados Unidos. Y esta gran maniobra en Siria se les frustró. Pero a esta maniobra le tiene miedo, cosa curiosa, Israel, porque Israel prefiere, como ellos dicen, malo conocido como Bashar al-Assad,
con el cual, bien que mal, tenían un estado ahí de una paz limitada, pero cierta estabilidad, y si Bashar al-Assad hubiera caído y entran en el poder estas fuerzas terroristas, entonces Israel se habría visto en una situación aún más complicada. Por lo tanto, la situación siria es una situación muy difícil, muy compleja, que hizo chocar precisamente a los Estados Unidos contra la posición rusa, en este caso además secundada por China también, y esto hace que la confrontación entre ambas potencias esté llegando ahora a un punto claramente peligroso. Ahora, Rusia no se limitó simplemente a recomponer su economía y su capacidad militar, etcétera, sino que ha desarrollado una política pues inteligente y muy activa. Creó el grupo de Shanghái, que es una organización militar con China, que tiene como observadores a un montón de países y como miembros, sobre todo, a repúblicas soviéticas, China y Rusia. Es una organización militar importante. La India participa incluso Pakistán, curioso, participan, en fin, un montón de países importantes con peso. Pero no solo eso, sino que se logra crear el BRICS, que es un tratado de alianza entre Rusia, China, Brasil, Sudáfrica y la India. Estos países, si ustedes se ponen a ver la suma de potencial económico y militar, es ya considerable. Es decir, China es en este momento la tercera potencia militar, con el ejército más numeroso, con un desarrollo impetuoso de su capacidad, no solo económica, sino militar también. La India es una potencia militar. Sudáfrica, que no la mencioné, disculpen. Sudáfrica tiene una posición privilegiada y también es un país importante, sobre todo en el sur del planeta, y donde también Brasil juega un papel en el control del sur del planeta. Y esto hace que entonces el tema de las Malvinas recobre valor. ¿Por qué? Porque ya las potencias empiezan a disputarse los recursos del Ártico y de la Antártida. Del Ártico porque está el 22% de los recursos de la Tierra, así lo estiman. La Antártida no conozco las estimaciones de recursos, pero igual. Se supone que hay enormes cantidades de recursos naturales. Y empezó ya la rebatiña por ambos polos. ¿Por qué? Porque los polos se están derritiendo y sobre todo a una velocidad más rápida de lo que se suponía. Todas las potencias necesitan ya ir tomando posiciones para explotar esos recursos naturales. Rusia, que había deshecho 2 de sus bases en el Ártico, ya tiene de nuevo reinstaladas las bases. Canadá anuncia que está dispuesta a defender con las armas el Ártico o sus regiones árticas. Noruega tiene intereses, en definitiva está la OTAN detrás de esto también. Pero este es uno de los conflictos que se está desarrollando actualmente en el mundo y que debemos tenerlo presente. Además de eso, entonces, ya esta presencia de potencias en el sur y de Rusia y China, aliadas con Sudáfrica, con Brasil, posiblemente Argentina se adhiera al BRICS, es una de las cosas que se baraja. Lo que nos muestra es que el mundo ya no es unipolar, que tampoco es bipolar, que es un mundo multipolar. Y hay en este momento enfrentadas 2 grandes posiciones en el mundo. La posición que sostiene que debe ser el mundo unipolar y con un modelo económico neoliberal, y la visión multipolar que considera que el mundo
no puede estar sometido a la hegemonía de un solo poder, y que el mundo debe aprender a convivir, y que en la convivencia esa deben admitirse gobiernos y estados diferentes, y que no hay otro camino más que la convivencia para poder salvar a la humanidad. Y esto es lo que está en este momento enfrentado en el mundo. Ahora, ¿por qué lo de Ucrania? El asunto hay que verlo con objetividad. Ucrania en realidad nunca fue un estado independiente. Ucrania, cosa curiosa, Kiev fue el punto donde nació el Imperio Ruso y donde se centralizó el gran estado ruso. Y Kiev y Ucrania eran parte de ese enorme imperio. Con una lengua muy cercana a la rusa, igual que el bielorruso también, pero cosa curiosa, y lo digo porque yo estudié en Kiev, en la Universidad de Kiev, en la Taras Shevchenko. Ellos ni siquiera tenían el nivel de idioma. El nivel de idioma se le dio ya en la época soviética. La Universidad Taras Shevchenko es ya producto soviético. Me refiero, y lleva el nombre de un gran investigador ucraniano, que era un siervo de la gleba, que precisamente fue liberado por el gran nivel científico que alcanzó. Pero Ucrania en épocas anteriores fue un territorio disputado por muchos pueblos, desde los caballeros teutones que quisieron apoderarse de Rusia y fueron derrotados en el lago Ladoga por Alexander Nevsky, pasado, hasta las batallas que dio Pedro el Grande, el zar, contra Carlos XII de Suecia, donde, recordemos, la batalla de Poltava, la primera derrota que sufre el ejército ruso de Pedro el Grande, y cómo Pedro el Grande manda a confiscar todas las campanas de todas las iglesias de Rusia para fundirlas y hacer cañones, y conduce a Rusia a una victoria sobre Carlos XII, que era digamos que era la principal potencia occidental en ese momento. Y entonces ya desde ahí el territorio ucraniano era parte del Imperio Ruso. Realmente se empieza a hablar en Ucrania de independencia en el siglo XIX, más por intereses económicos que de otro tipo. Es decir, que fue una diferencia estimulada, porque era parte de un solo país que era el Imperio Ruso. Ucrania realmente cuando aparece como tal es cuando la Unión Soviética le da carácter de república socialista autónoma a Ucrania. Y eso es lo que realmente le da ese carácter de país aparte. Ahora, hay que reconocer que en Ucrania, en el periodo anterior a la Primera Guerra Mundial, se desarrollaron círculos nazis sumamente agresivos y peligrosos, al igual que en las repúblicas bálticas, y que se había estimulado un sentido antisoviético y antirruso. Concretamente, las tropas extranjeras más fieles y más sanguinarias que tuvo Hitler, me atrevo a decir, que eran las tropas ucranianas que se pusieron al servicio del nazismo. Stepan Bandera era un tipo tan sanguinario que los polacos mismos lo recuerdan, porque en una noche quemó no recuerdo, si 150 o 170 aldeas con todo y pobladores. Es decir, era el salvajismo llevado a los niveles más altos. Incluso a Stepan Bandera, los propios nazis lo tuvieron en algunas ocasiones separado y encerrado, porque la brutalidad era tan grande que le creaba a los nazis mucho problema con la población. Bueno, pues Stepan Bandera, fascista nazi, es el gran héroe de las fuerzas que hoy gobiernan en Ucrania. Si nosotros tenemos en cuenta que en 9 elecciones que se produjeron en Europa, la ultraderecha fascista ganó en todas, estamos asistiendo a un renacimiento peligroso y vertiginoso del nazismo. Unido esto
al proceso de recorte de las libertades públicas y constitucionales que se da en Estados Unidos con el pretexto de la lucha contra el terrorismo. Es decir, la democracia norteamericana, con los defectos que pudiera tener, tenía también importantes elementos y virtudes en materia de libertades públicas, etc. Todo esto está desapareciendo aceleradamente para crear también en los Estados Unidos un Estado policial. Si alguien tiene dudas, que vea lo que ocurrió hace poco en Ferguson. Ahora, entonces, esta agudización de la lucha mundial de los que creen en un mundo unipolar, en que se respete la autodeterminación y la soberanía de los pueblos, y los que consideran al revés, que no tiene sentido esto, es lo que marca la tónica. Ahora, ¿por qué recrudece lo de Ucrania? Bueno, porque Ucrania fue repartido al igual que Rusia y se apoderaron de Ucrania un conjunto de mafiosos, oligarcas, cínicos absolutamente, que han saqueado a ese país de la manera más terrible. Esto ha sucedido también en Rusia, donde están activos también esos oligarcas, y se plantea en un enfrentamiento ahora en buena medida con el presidente Putin, al cual se rumora quieren montarle otro Maidán o otra primavera para votarlo. Así lo afirma el que fue comandante hasta hace un mes de los rusos de Ucrania del sur y del este, Igor Strieltsov, en unas declaraciones que tuve la oportunidad de escuchar y leer, donde él afirma cómo hay una quinta columna en Rusia que lo que está preparando es la caída de Putin. Sobre esto se podría hablar más, pero no creo que el tiempo nos permita. A propósito, discúlpenme, voy a ver cuánto llevo y cuánto me queda. 20. Me dicen aquí los amigos que 20 minutos más. Bien, entonces, ¿qué tenemos? Que en Ucrania hay una población rusa, porque ahí siempre vivió esa población rusa, no es que fue trasladada, porque Ucrania era parte de la Unión Soviética y porque ese era un gran estado siempre, donde Ucrania no es que tuvo nunca posesión de esas tierras como ucranianas. Toda esa zona del Donbass y toda esa región es poblada por rusos. Además, porque rusos y ucranianos no se sentían pueblos distintos, se sentían pueblos hermanos con diferencias idiomáticas, pero no pueblos separados y menos lejanos. Tienen un origen común y una cultura muy semejante. En definitiva, son un solo pueblo con algunas características que los separan, igual con Bielorrusia. Entonces, la zona del este de Ucrania produce el 80% de las exportaciones industriales de Ucrania. Es decir, en la zona de Donetsk y toda esta región, Lugansk, Kharkov, toda esta zona produce el 80% de las exportaciones de Ucrania. Y en el occidente, que es donde está la parte, digamos, más antirrusa de Ucrania, y digo antirrusa, me refiero a ese sector que fue pronazi antes y durante la Segunda Guerra Mundial, es la zona donde la producción industrial y todo esto es mucho menor. Es necesario tener presente también que Ucrania era un país en la Unión Soviética con muy grandes avances. Por ejemplo, el Instituto de Aviación de Kiev era de lo mejor que había en la Unión Soviética. Los famosos cohetes S-22, que en Occidente llaman Satanás, el cohete más poderoso que existe todavía en el mundo, este cohete fue producido en Ucrania.
los motores de aviación de helicópteros se producían y se producen en Ucrania. Es decir, que entre ambos países hay un nivel de relación y de comercio gigantesco. Cuando Ucrania entonces decide incorporarse a la Unión Europea, o quiere hacerlo, realmente esto iba a traer consecuencias complejas para Ucrania, razón por la cual Yanukovych, el último presidente electo, que también era un oligarca con características feas, pero era el presidente que representaba, digamos, a las minorías rusas en Ucrania y a las distintas regiones, Yanukovych decide no incorporar a Ucrania a la Unión Europea. ¿Por qué? Por las consecuencias evidentes que esto iba a traer para Ucrania. Si las mayores importaciones y exportaciones eran con Rusia, Europa en crisis no le iba a poder resolver a Ucrania y los Estados Unidos tampoco. Y ese problema sigue planteado ahora exactamente igual. No le pueden resolver a Ucrania los problemas, al punto de que los ucranianos dicen que si no les dan armas, ellos se van a dedicar a producir ahora armas nucleares. Dicho oficialmente, lo escuché ayer, no sé si por el viceministro o ministro de Defensa de Ucrania. Bueno, entonces lo que se inicia como un movimiento pacífico en Ucrania para pedirle al gobierno que se una a la Unión Europea y protestando por no haberse unido, es tomado por los neonazis en Maidán, y ustedes pueden entrar a YouTube y ver todos los videos para que los vean, las marchas de antorchas negras con los símbolos nazis, para que los vean armados y practicando formaciones, y dieron un golpe de Estado, así literalmente, un golpe de Estado en Kiev. Y este golpe de Estado fue bendecido por Occidente y en primer lugar por los Estados Unidos. En Europa algunos países lo veían con resquemor, pero no así el presidente Obama. Entonces toman el poder y no solo toman el poder, sino que una vez tomado el poder, toman medidas para afectar los intereses legítimos de la población rusoparlante. Es decir, estaban provocando lo que se produjo luego. Además, debemos señalar que el tema de Crimea es un tema que requiere aclaración. Crimea, cuando le preguntaron al presidente Putin si había tropas rusas en Crimea, la respuesta fue muy buena. Dice, sí, claro, dice, desde 1783. Es decir, cuando derrotaron a la marina turca y a las tropas turcas y liberaron de Turquía, del Imperio Otomano, todo eso, toda esta región. Desde entonces es tierra rusa en el sentido de que se habla ruso, habitado por población mayoritariamente rusa. ¿Quién no va a reconocer a Odessa, por ejemplo, como una población rusa? Si era ciudad legendaria, con características, por cierto, muy interesantes, los odesitas. Ciudad rusa toda la vida. En Yalta, solo rusos. Yo estuve en Yalta varias veces, solo rusos se habla. Y quedó en Ucrania simplemente por un accidente geográfico de Nikita Khrushchev, que él era ucraniano y consideró que era más fácil, por la cercanía con Ucrania, que dentro de la Unión Soviética, Crimea y Yalta quedaran administrados por Ucrania. Nunca se imaginaron lo que iba a pasar después, y menos que Sebastopol, la base rusa por excelencia de control del Mar Negro, donde se libraron batallas contra los turcos en la guerra de Crimea, en la Segunda Guerra Mundial, heroicas batallas, iba a quedar en manos de los nazis ucranianos e iba a ser convertida en una base de la OTAN. ¿Quién podía pensar que Rusia se iba a tragar ese pastelito?
Eso es algo así como que ahora México les quitara California, un estado así de sencillo. Eh, y, y esto obviamente no se lo esperaban. El plan era, ¿cuál? Que Ucrania fuera gobernado por los fascistas, correr las fronteras de la OTAN, desde Polonia y los otros países, digamos, del borde delantero de la OTAN, hasta las propias fronteras rusas. Eso para garantizar que un ataque nuclear de la OTAN a Rusia iba a ser muy distinto a una respuesta rusa hasta los Estados Unidos. Con esa cantidad de miles de kilómetros de distancia, era poner a Rusia a tiro de cañón. Y esto no hay que ser muy inteligente ni saber de temas militares, porque todos los analistas, muchos analistas lo han visto como lo estoy planteando. Eso era sencillamente dar un paso estratégico hacia el cerco de Rusia, dentro de esta lucha por la hegemonía del mundo que libran los Estados Unidos al frente digamos, de las fuerzas imperialistas más reaccionarias del mundo. Y discúlpenme que utilice este término, que a algunos no les gusta, ya no se puede hablar de imperialismo, pero yo no veo otra forma de llamar a estos fenómenos, a estas estructuras de poder que unen el poder económico con el poder político, con el poder mediático y con el poder militar, de una manera absoluta para lograr sus intereses geopolíticos y geoestratégicos. Entonces, cuando creyeron que se habían comido el pastel, simplemente la población rusa de Crimea se levantó y Crimea volvió a ser rusa por un fenómeno natural, como si nos quitaran un rato a Guanacaste y Guanacaste se levante y vuelva a ser costarricense. Así de sencillo, no es de otra forma. Es decir, para un habitante de Crimea que le digan que no es ruso, que ahora está en otro país, era tan ofensivo como que le digan eso a un habitante de Guanacaste si nos fuera arrebatado. Y tengan presente que no hay locos que creen que Guanacaste puede ser arrebatado. Pero bueno, siguiendo con nuestro tema, quiero decirles que ahí se inició el conflicto. Les prohibieron estudiar en ruso a las poblaciones rusas de los territorios de Ucrania. ¿Qué pretendían? Que se aguantaran eso y se quedaran y que soportaran a un gobierno fascista en Kiev que llegó por un golpe de Estado. Las elecciones en Yalta arrojaron en Crimea un 92 o 93%, no recuerdo, de apoyo a la independencia. Y luego las elecciones que se realizaron en Lugansk, Donetsk y en otras zonas del este fueron contundentes también. Y entonces se inició una operación de castigo de un ejército regular contra fuerzas irregulares, que se apoderaron de armamento en los lugares donde ellos estaban. Unidades ucranianas pasaron completas al lado de las fuerzas prorrusas ahí, y se inició una guerra en la cual las ciudades han sido bombardeadas y destruidas sin ninguna consideración a la población que ahí vive. Las fuerzas de resistencia se organizaron y llegaron en un momento que leía yo un análisis a tener 10,000 personas. Cuando estas fuerzas tenían ya 10,000 personas, era evidente que el ejército ucraniano, que es un ejército que está en buena medida deteriorado, con cuadros de bajo nivel, porque habían descuidado totalmente eso, se estaba enfrentando a una fuerza que, aunque pequeña, logró organizarse muy bien.
para derrotar a una fuerza de 10.000 combatientes armados, los ucranianos habrían tenido que tener una superioridad de fuerzas y medios, sobre todo en fuerzas vivas, en una proporción mínima de 3-1, pero ideal de 6-1, sobre todo si se iban a dar combates en ciudades. Resultado: creyeron que se iban a pasear por Kiev ahora que celebraron las fiestas y que hicieron desfilar a prisioneros capturados en la operación. ¿Y qué sucedió? Que estas fuerzas, sin contar con aviación y sin contar con los medios artilleros y con los recursos que sí tiene el ejército ucraniano, incluidos cohetes balísticos Tochka y medios antiaéreos de primera línea, pero obviamente no cuentan con aviones, con medios aéreos, los de la resistencia. La sorpresa, ¿cuál fue? Que la resistencia lanzó una brillante ofensiva contra el ejército regular ucraniano, en el cual habían 5 batallones de nazis que no se subordinaban ni siquiera al mando ucraniano y que llegaron ahí precisamente a realizar operaciones en el más estilo fascista. Es decir, sacar a la población y abusar en todas las formas. Eso lo pueden ver en todos los documentales de la región, y le han metido al ejército ucraniano una paliza que la quieren disimular, pero no se puede disimular. Más de 10.000 hombres quedaron rodeados al sur de Donetsk, y es lo que permitió que se llegara a una tregua, no a una paz, pero a una tregua, a un alto al fuego. ¿Por qué? Porque Poroshenko tenía claro que esos 10.000 hombres estaban liquidados, que habían sido brillantemente rodeados y que los iban a aniquilar. Entonces, esa tregua, y eso lo reclama Strieltsov, el jefe de la operación, de que la hace Kiev no porque quiere la paz, sino porque era inminente una derrota tremenda en la zona. Y en este momento lo que están haciendo es ganando tiempo. Ayer tengo informes de que volvieron a bombardear los ucranianos, incluso zonas donde estaban los observadores internacionales verificando el cumplimiento de la tregua. Es decir, fueron bombardeadas de nuevo las ciudades, como que hay gente que no quiere que haya paz. Bien, el otro, no voy a mencionar el incidente del avión, porque sería muy largo, solo debo decir que este es el momento en que no han presentado la menor prueba. Sin embargo, sin ninguna prueba, culparon a Rusia. Era un acto muy parecido al de que aparecieran armas químicas en Siria para tener el pretexto. Rusia botó un avión civil que voló hacia ese lugar, por ese lugar y a la altura que le dijeron, orientado por Ucrania, y que fue llevado a ese lugar y derribado por un cohete del cual no disponen las fuerzas rebeldes rusas en esa región, y que sí tiene el ejército ucraniano. Hablaron de presentar pruebas de satélites. Lo que presentaron los Estados Unidos de fotos de satélites era absolutamente ridículo. No presentaron, Rusia presentó pruebas de satélite y no las aceptaron. Además de eso, cuando se produjo el accidente, de inmediato las fuerzas rusas dijeron: hagamos un alto al fuego en la región para que se investigue la caída del avión. Y ese mismo día estaban bombardeando los ucranianos lugares, no querían alto al fuego. Y este es el momento en que no han dado absolutamente ninguna razón por la cual acusaron a Rusia y a Putin del derribo del avión. Recordemos el incidente del Golfo de Tonkin, cuando ellos mismos se hundieron, crearon un incidente y se hundieron, o el del acorazado Maine en Cuba, en 1898 creo que fue el motivo para ir a la guerra contra España, los Estados Unidos. Es decir, que no es la primera vez que se usa un pretexto o mentiras como en la guerra de Italia para ir a una guerra. Entonces, esta es la situación. Quiero destacar las famosas sanciones económicas. Está claro que las sanciones
económicas le hacen un daño a Rusia. Pero es más el daño que le están haciendo sobre todo a los productores europeos y a otros lugares. Rusia estima que en un año la industria militar será de nuevo absolutamente independiente y además la ruptura de estas sanciones y la ruptura de relaciones comerciales en algunos ámbitos, sobre todo productos agrícolas, le abre un espacio gigantesco a América Latina. Argentina, Brasil y todos los países de América Latina tienen la oportunidad ahora de vender sus productos a un mercado muy grande, enorme, lo cual hace frustrar en buena medida estas medidas de embargo, estas medidas que se están tomando contra Rusia. Lo que sí quiero mencionar es que el jefe de las fuerzas rusas hasta hace un mes, porque renunció, denuncia que realmente lo que hay en Rusia también es una maniobra de los sectores más reaccionarios, de los sectores precisamente oligárquicos que han detentado el poder y siguen teniendo un gran poder para votar al presidente Putin. Lo que se dice es que necesitan que haya una inestabilidad enorme en Ucrania, que la guerra de Ucrania no se resuelva, que se empantanen y que ojalá se involucren fuerzas rusas, que se cree una corriente de refugiados a Rusia y que el pueblo ucraniano se le convierta a Rusia en buena parte en una carga más, para que sea el mismo pueblo ruso el que termine después protestando contra Putin que los condujo a esa situación. Él llama estas ideas y estas acciones como operaciones de una quinta columna que estaría actuando en Rusia contra Putin y obviamente en contubernio con algunos sectores de Occidente. Lo menciono, esta es la opinión de Igor Strieltsov, coronel, el que dirigió las operaciones, en cuenta la operación brillante de Cerco, donde los batallones estos de criminales del Donbass, los neonazis, salieron vergonzosamente vapuleados. Vergonzosamente digo porque así fue. Y pueden verlo también en los videos y las declaraciones de muchos de ellos que están en videos incluso en YouTube. Bueno, me he detenido bastante en el tema de Ucrania porque es un tema especialmente sensible, pero debo decir que en el mundo hay ahora conflictos potenciales en muchos lugares. No se trata solo de ese conflicto. Se trata de que Azerbaiyán y Armenia están, se dice, a punto de ir a una guerra y se realizan esfuerzos para controlarla. Hay conflictos incluso entre El Salvador y Honduras. Honduras protestó por la compra de 10 aviones viejos por El Salvador y dijo que estaba dispuesto a usar sus aviones F-5 para resolver el problema con Honduras. Hay problemas entre Ecuador y Perú, hay problemas entre Perú y Chile, Chile y Argentina, que son viejos conflictos. Bolivia quiere salir a armar, los argentinos quieren recuperar las Malvinas, la situación se calienta en el Ártico, en la Antártida ya también se sabe que hay una activa movilización de bases y de las potencias también. En fin, el mundo se debate entre la paz y la guerra. ¿Es posible afirmar contundentemente que esto no derivará hacia una guerra nuclear? Yo creo que no es posible, sobre todo cuando las cosas van tomando el camino que parecieran estar tomando en Europa. Veo que los intentos que se hacen por mantener la tregua que se logró en Ucrania son insuficientes. Por otro lado, Ucrania va a enfrentar una situación crítica al venir el invierno. ¿Por qué? Porque va a tener problemas de todo orden alimenticios, va a tener problemas de calefacción, le adeuda a Rusia más de 5.000 millones de dólares en gas que no quiere pagar y Rusia ha dicho terminantemente que no le va
a ceder gas en tanto no pague lo que le adeuda, a no ser que Occidente magnánimo quiera financiar a Ucrania y darle todo lo que les piden, lo cual es imposible. Quiero señalar, sí, que esto también está produciendo resquebrajaduras dentro de Europa y en la relación Europa-Estados Unidos, aunque sigue imperando, digamos, la línea norteamericana en la política europea. Muchos políticos europeos se sienten claramente avergonzados de esta situación, donde se han convertido en sirvientes, y hay potencias como Alemania, Austria, que es un país muy desarrollado, y otros países de Europa que están francamente en contra de que se sigan manteniendo estas sanciones y en el fondo de que sea Washington el que marque todas las pautas de la política europea. Bueno, voy a llegar hasta aquí con esta parte de la intervención. No sé si van a hacer preguntas. Ya tenemos unas. Ah, sí, me dice Mauricio que ya tenemos unas preguntas. Muy bien. Gloriana Mora pregunta, ¿a qué grado o cercanía estamos de una inminente tercera guerra mundial? Bueno, creo que toda la intervención ha estado centrada en dar a entender que hay una situación peligrosa. ¿Qué podría pasar? Imaginémonos que se complica la situación en Ucrania y que Rusia se viera obligada a socorrer a la población rusa de Ucrania y metiera tropas. Obviamente esto podría tener una respuesta de la OTAN, pero una respuesta de la OTAN ahí posiblemente llevaría al uso de armas nucleares tácticas pequeñas, porque ninguno de los dos bandos se contentaría con salir derrotado de una crisis ucraniana. A mí no me cabe duda por las características de que muy posiblemente ahí Rusia obviamente sacaría muchas ventajas militares y esto podría llevar a la OTAN al uso de armas tácticas y ahí podría estar el inicio de una guerra mundial. Otra razón que podría llevar es que de nuevo se complique la situación en Siria, se salga de las manos y se encienda también ahí un conflicto porque ahora, a propósito del Estado Islámico, los Estados Unidos anunciaron que iban a bombardear Siria sin pedir permiso. Y una vez más, Siria dijo que estaba de acuerdo en ayudar a combatir al ejército islámico, pero que no autorizaba la entrada o la participación de fuerzas extranjeras en su territorio. Y de inmediato Rusia dijo que efectivamente cualquier intervención en Siria se consideraría una violación al derecho internacional y que por lo tanto eso podría complicar aún más la guerra. Quiero decir otra cosa, y es que debemos entender que la división en Irak es grave. Los Estados Unidos están en este momento armando y alimentando al pueblo kurdo para que sea el pueblo kurdo el que realice las operaciones terrestres contra el ejército islámico y con el apoyo de la aviación norteamericana. Pero el fortalecimiento de los kurdos debe tener muy preocupada a Turquía, porque Turquía no quiere que se le forme en el sur un movimiento fuerte. De hecho, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán está ilegalizado por los turcos. Entonces, si los kurdos salen victoriosos contra el ejército islámico, vamos a tener un conflicto en ciernes, posiblemente con Turquía a corto plazo. Y yo creo que el peligro de guerra mundial es real y fíjense que Rusia tuvo un estado de alerta total a sus fuerzas armadas 2 o 3 días antes del derribamiento del avión. Esa es una medida gravísima. En este momento están realizando maniobras prácticamente en todo el territorio y no han dejado de hacerlas. Esto porque una de las cosas que las grandes potencias temen
es que hay un golpe inicial sorpresivo, lo cual deja al que recibe el golpe en condiciones desventajosas. Entonces, estamos en una situación muy tensa, muy peligrosa. Afirmar, yo no puedo afirmar. Yo siempre creo que debe haber reservas en los dirigentes pues de las grandes potencias, reservas de humanismo como para no llevar esto a una locura de una operación que conduzca al uso de armas de exterminio masivo y que amenacen la existencia pues de la humanidad y de gran parte de la vida del planeta. Juan Carlos pregunta, ¿bajo qué términos es peligrosa la situación geopolítica mundial de hoy? ¿Bajo qué términos? Es peligrosa. Es peligrosa bajo los términos de que hay fuerzas que se empeñan en desarrollar una rebatiña de recursos estratégicos y de posiciones geoestratégicas y que en su empeño de dominación del mundo, de crear un mundo a su gusto, sobre todo los Estados Unidos, que son los que han desatado todas estas guerras, ese es el peligro que hay, que se quiere llevar adelante a troche y moche una política que no es aceptada por muchos sectores del resto de la humanidad. Y no se puede hacer eso con fuego cuando ya hay contrapartes que tienen una capacidad destructiva también de primer orden. ¿Por qué el día de hoy se dice que Estados Unidos ha perdido el poder monopólico sobre el mundo? Por lo que explicaba antes, en primer lugar ya no tienen la supremacía militar absoluta. Hay una paridad estratégica. En segundo lugar, ya no son la primera potencia económica del mundo. Ya es China la primera potencia. Pero sobre todo hay una razón muy seria. Los Estados Unidos no han salido y no pueden, dicen algunos, salir de la gran crisis que tienen. La gran ventaja económica que han tenido, que es manejar los dólares aún sin respaldo de oro y sin nada, es decir, donde ellos se pueden dar el lujo de emitir dinero sin ningún respaldo, la van a perder en el momento en que ya se empiezan a dar transacciones, no en dólares, sino en monedas distintas. Rusia y China están comerciando ya en yuanes, creo. En América del Sur se usa también transacciones entre los estados de América del Sur en otras monedas. La caída del dólar la ven muchos como la caída económica de los Estados Unidos. Esas son las razones por las cuales han perdido esa hegemonía. Y además por otra razón, después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo aquí, yo recuerdo en Costa Rica, veía a los norteamericanos como lo máximo, los salvadores del mundo, los seres más valientes, la quinta maravilla. Y actualmente, sobre todo después de las últimas demostraciones que han hecho con guerras por todo el mundo o las demostraciones de humanismo que hacen sus aliados como Israel, ha perdido, se ha desacreditado ante los ojos de la mayoría de los pobladores del planeta. Entonces, esta pérdida es muy seria. Muchos vaticinan para los Estados Unidos, además, una agudización de la lucha de clases interna, política interna, por la crisis que se va a venir, y además la posible fragmentación o incluso guerras civiles en territorio norteamericano. Y no estoy exagerando. Bueno, jóvenes, me despido de ustedes. Realmente debo decirles que yo he vivido muy apesadumbrado estos días. Yo personalmente viví en Kiev, tengo amigos ucranianos, viví en Crimea también, donde hice prácticas de mi carrera. Y saber que en esas ciudades donde se caminaba en medio de parques, sobre todo las ciudades de Ucrania, Donetsk, maravillosas ciudades, están ahora destruidas y el pueblo se está desangrando en una guerra civil. Yo creo que debemos hacer votos por la paz, debemos y sobre todo concientizarnos nosotros mismos de que si no
la humanidad no asume la lucha por la paz en todos los puntos del globo terráqueo y con todo el ímpetu que esto amerita, vienen horas muy duras. Discúlpenme la tos, les deseo lo mejor a ustedes en lo personal y que tengan éxito en este proceso de capacitación en que están. Muchas gracias.